Bueno, buenos días. Ya me han presentado un montón de veces, pero bueno, reitero el daros las gracias por venir a escucharnos. Bueno, yo llevo muchos años ya trabajando en el mundo de la cooperación, ¿no? O sea, llevo en Prosalus 26 años y vinculada a la coordinadora pues también lo menos 10 o 12, no sé, ya perdí la cuenta. Entonces, digamos que desde la experiencia, yo lo que estoy viendo en estos momentos es que hay como una especie de revolución parecida a la que ocurrió hace unos 25 o 30 años, en las cuales las organizaciones, digamos, sociales, el tejido social en este país, cuando se formó y empezaron a surgir las diferentes entidades, que más o menos todas, bueno, excepto las grandotas, a finales de los 80, fue más o menos cuando empezaron a surgir todas las entidades, nacían muy poco profesionalizadas, porque lo que había era más voluntad de cambio y conciencia social de bueno, que este mundo es de todos y que los problemas que ocurren a 5.000 kilómetros también son problemas míos. Y poco a poco se fue profesionalizando el sector. O sea, nos dimos cuenta de que tanto en la gestión de fondos como en la gestión de personas, como en la gestión de todo, no solamente hace falta buena voluntad, sino que tenemos que meterle a esto mucha cabeza y mucha profesionalidad. Y fue cuando empezaron también a nacer pues, los másteres de cooperación y todas las cosas que todos conocéis y que yo creo que todos los que estamos aquí, pues más o menos, algo de eso tenemos, ¿no? Pues yo creo que ahora está surgiendo otra revolución. A raíz de, lamentablemente, pues como somos todos en este país, reaccionamos cuando nos tiran de las orejas, o sea, trabajamos poco la prevención y mucho el reaccionar en el momento, pues cuando nos han tirado las orejas y ha habido algún caso de cooperación o de acción social o de lo que queráis. Pero bueno, cada vez que hay algún problema, luego viene el legislador, nos mete a las entidades no lucrativas en todo tipo de leyes, que os podré decir que yo en la que me quedé blanca es cuando me entero de refilón que las entidades no lucrativas también teníamos que cumplir la ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Jamás en mi vida se me había ocurrido leerme esa ley, por ejemplo, ¿no? O sea, son cosas que ahora ya han venido para quedarse. Todos los departamentos, voy a decir de administración, pero bueno, administración, finanzas, recursos humanos, calidad. O sea, lo que antes era como muy residual en las entidades, pues ahora da como la impresión de que vamos a tener que dejar de hacer cooperación para dedicarnos a hacer cumplimiento normativo, porque estamos o sea, nos han metido en todas partes de todas maneras, ¿no? Y nos van cayendo las cosas y este tema pues como que nos ha caído también, ¿vale? Entonces, cuando en la coordinadora, como ha contado Guillermo, pues eso, en los primeros meses del año, de repente cae este chaparrón mediático y todo el mundo empieza como pájaro, pollo sin cabeza, a decir, por Dios, que hay que hacer algo, que hay que hacer algo, que hay que hacer algo. Nos paramos a pensar y decir, bueno, perdona, hay que hacer algo. Llevamos haciendo algo mucho tiempo. O sea, tampoco... Guillermo ha estado hablando del Código de Conducta Estatal, pero vosotras lo sabéis mejor que yo. Es la coordinadora de Euskadi, tiene su propio Código de Conducta, que es al hilo del estatal, porque no dejamos de ser dependientes unos a los otros, pues también está en Cataluña, también tienen... O sea, las... Hay comunidades autónomas que tenían más capacidad de trabajo, elaboraron su propio código más englobado en la realidad de sus propias organizaciones, y quien no lo tenía se adscribió directamente al estatal, pero en el fondo estamos todos en el mismo hilo. Y yo creo que el problema es precisamente eso mismo, que han pasado 20 años. Que se nos ha olvidado, que se ha quedado en un cajón, que no estamos constantemente, que ha habido relevos generacionales en nuestras entidades y eso no se ha transmitido. O sea, creo que hemos perdido una parte
de el sentir de coordinadora, ¿no? Intentamos, o sea, no podemos olvidarnos de que lo que le pase a una nos pase a todas, seamos pequeñitas, como Prosalus, que bueno, si la conocéis, pero vamos, nosotros somos una organización de 10 personas trabajando y unos 20 o 30 voluntarios, o sea, pequeñitos. No tenemos delegaciones en ningún país, aunque trabajamos en 4. Entonces, pero aunque sea más, entre comillas, difícil, que pueda pasar algo desconocido, porque evidentemente nos conocemos todos, entonces cualquier cosa que pase se va a enterar el de enfrente, a ver, lo tenemos al lado. Y nuestra capacidad de repercusión mediática, pues evidentemente no es ni parecida a las grandes entidades, pero es que yo también tengo que rendir cuentas a mis socios y tengo que rendir cuentas a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de otras organizaciones, que para mí es tan importante una persona que trabaja en Prosalus como una persona que trabaja en la coordinadora, como una persona que trabaja en cualquiera de vuestras entidades. Mi trabajo repercute en el vuestro. Entonces, esa vinculación que tenemos entre todos, intentamos recogerla hace ya unos años en la herramienta de transparencia y buen gobierno en aras a trabajar por el bien del sector, ¿no? A intentar que las organizaciones, no se trata, y bueno, yo creo que ya en estos años también os habéis oído hablar de la herramienta más de una vez. De hecho, sabéis que es obligatoria para todas las entidades que están, cuyo CIF está vinculado directamente a la coordinadora estatal. Las coordinadoras autonómicas lo tienen con carácter voluntario porque entendemos que la pluralidad que hay de organizaciones impedía el hacerla obligatorio para las 400 y pico organizaciones de toda España adscritas a algún tipo de coordinadora autonómica. Nos parecía como demasiado el abordar, pero ahí está. O sea, cualquier entidad que pertenezca a una coordinadora estatal, la de Euskadi, la de Extremadura o la de Canarias, me da igual, tiene la oportunidad de, digamos, rendir cuentas a sus socios y a la ciudadanía con la que se relacione a través del sello de transparencia de la coordinadora estatal, ¿no? O sea, son una serie de 80 indicadores que por ahí van a ser, un poquito menos una hora, 70 y tantos. Son 76, pero como ya estamos metiéndole unos cuantos más, pues vamos a llegar a 80. Os lo digo porque dentro de 3 días tenemos la reunión y van a caer. O sea que... Entonces, en la herramienta lo que pretendemos es ayudar a las entidades a la mejora en su gestión. No imponer cosas que sean en plan... vamos, son obligadas... A ver cómo... No sé cómo, perdonadme. O sea, son obligaciones porque una vez que te metas en el proceso, lo que no vale es dejarlo a medias. Esto tiene que ser una decisión de toda la entidad y si decides verificar la herramienta de transparencia una vez que ya presentas el primer informe, si los datos son malos, no vale con decir, ahora me bajo, aquí hay que seguir a por todas. Entonces, hemos pensado... Bueno, la Junta, la Asamblea, esto no es del grupo, esto siempre es en acuerdo con un montón de gente, utilizar la herramienta de transparencia para llevar este tema que ha empezado por protocolos de acoso y prevención de violencias, pero elevarlo un poco más y ver cómo podemos ir inculcando en la cultura de las organizaciones la necesidad realmente de tener su propio código ético, su propio canal de denuncia y sus propios mecanismos de comunicación y de resarcimiento a las víctimas, que son 4 cosas que, aunque parezca así como wow, es muy evidente, bueno, pues llevar eso a cabo, a lo que hablaba antes el compañero Andrés, a cambiar la cultura organizacional y de vivencia de las organizaciones en las cuales esto hasta ahora ni se lo habían planteado, pues claro, es que no se hace de la noche a la mañana. O sea, es que no podemos ver... Entonces, lo primero que se nos ocurrió es, bueno, vale, a nosotros esos indicadores nos salen muy bien, los vamos a escribir,
y qué consecuencias van a tener para nuestras entidades. Vamos a ver cómo está el patio, a qué nos tenemos que enfrentar y a ver cómo podemos ir cambiando. Entonces, de ahí nace esta encuesta que lanzamos a las organizaciones de la coordinadora estatal y a todas las coordinadoras autonómicas. O sea, al final eran un universo de 106 entidades podían contestar, de las que lamentablemente solo contestaron 54, con lo cual ya empezamos mal. Porque, claro, vimos que, aunque a priori a todo el mundo el tema le puede parecer importantísimo, interesadísimo, pero luego cuando te pones a intentar tratar de ello, pues, bueno, oye, todos tenemos mucho trabajo, estamos desbordados de 1000 cosas, pero bueno, no se le daba tanta importancia como la que teníamos, ¿no? Entonces empezamos por ver, bueno, todas las organizaciones que pertenecemos a la coordinadora de Euskadi y a la coordinadora estatal, todos tenemos firmados el código de conducta. O sea, es obligatorio para entrar, o sea, es evidente. Pero ¿cuántas tienen su propio código? Porque es mucho más importante de lo que parece el hecho de que los códigos que firmamos son para entidades. O sea, ese código lo ha firmado presidente, bueno, diferente dirección, bueno, yo que sé, quien tenga la representación legal en cada una, en el momento de adscribirse a la coordinadora, porque, y aquí perdonar que voy a meter un poco, en el fondo está mal llamado, no es un código de conducta. El código de conducta son a personas, es un código de planteamientos éticos y de procedimientos, un paraguas sobre el cual debe actuar la organización siguiendo unos parámetros. Pero yo no tengo potestad para llegar a mis socios, porque, bueno, pues eso es una asociación, entonces tiene asamblea de socios, o llegar a mis patronos, si es una fundación, a mis voluntarios, a mis cooperantes, al personal laboral y decir, fírmame el código de que conoces y tienes el código de conducta de la coordinadora. Pues no lo puedo hacer, porque en su propio redactado siempre está hablando de entidades. Y entonces nos hemos dado cuenta que, nos guste o no, cada organización va a tener que tener obligatoriamente, porque esto ha venido para quedarse, o sea, yo creo que ya está dejando de ser una opción, va a tener que tener su propio código de conducta bajo el cual meter todas las políticas y protocolos de prevención de, yo qué sé, desde el acoso a riesgos laborales, a medioambiental, lo que se os ocurra. Al final, todas esas políticas tienen que estar, no pueden ser setas en la entidad, sino que tiene que formar parte de algo más intrínseco, propio, general, que es lo que en el fondo llamamos un código de conducta. Por eso yo, aunque las jornadas iban más vinculadas a protocolos sobre lucha contra violencias y acoso en temas de género, quería elevarlo un poco más, ¿no? O sea, esto es una pata, pero es que esto hay que conseguirlo más. Y nos vimos con que, lamentablemente, contestaron pocas organizaciones, pero bueno, de las que contestaron, que no está mal, más del 50% sí tienen su propio código. O sea, no partimos de cero, como decía el compañero, ¿no? O sea, no tenemos tampoco que criminalizarnos o sentirnos al revés. Hay un trabajo avanzado, entonces nos podemos apoyar en las otras. O sea, no se trata de inventar la rueda, sino de que ya hay organizaciones que tienen ese trabajo hecho, pues vamos a ver cómo lo hicieron y cómo podemos aprender para conseguir nosotras a la vez ir impulsando este tema, ¿vale? Entonces, nos encontrábamos que en el fondo pues solo había un 16%, 17 casi, que no lo tenían y en ese momento no se habían planteado hacerlo. Esta encuesta se hizo como en el mes de junio, entre mayo y junio, de ahora, justo antes del verano. Entonces, bueno, pues esa cultura hay que cambiarla, hay que demostrar a las organizaciones por qué este tema es importante. No imponerlo, sino con jornadas de formación como esta o bueno, al interno de las organizaciones, ir cambiando mentalidades, ¿no? Como hicimos, por ejemplo, con el tema de la política de género. No era un indicador. El indicador de tener una política de género se ha incluido en 2018. ¿Por qué? Porque el desarrollo que había en este tema en nuestras propias organizaciones iba muy lento. Entonces, forzar
tiempos poniendo, tienes un indicador de inexcusable cumplimiento, de que por narices tienes que tener una política de género, lo único que vamos a conseguir es violentar a las organizaciones y un rechazo al tema, ¿no? Porque os diré, bueno, a mí, por ejemplo, una respuesta que es que me ha dolido y no puedo evitarla, es una organización contestó que no tenían código de conducta porque son todas mujeres y entonces no tienen ningún problema, no puede pasar nada, ¿no? Entonces, claro, dices, mira, esto es mucho más serio, o sea, esto hay que madurarlo mucho más. Ya sé que justo ayer por la tarde estuvisteis hablando de este tema, entonces no lo podemos ahondar más, pero eso es lo que no... tenemos que apoyarnos entre todas para ir cambiando esa manera de acercarnos a las cosas, ¿no? Entonces, una de las formas que se nos ocurrió es decir, bueno, pues vamos a ver, oye, el código de conducta de la coordinadora es para todas, no solo de las estatales. O sea, es que los autonómicos dependen también, o sea, están vinculados a la estatal, tienen los mismos derechos y deberes que los autonómicos. Entonces, ¿se conoce el canal de denuncias del Código de Conducta? Guillermo nos ha explicado que realmente pues, más se ha usado de consulta que de denuncia, pero es una fuerza y un poder impresionante el hecho de que cualquier persona, y os lo digo que lo uséis, o sea, cualquier persona, como es público, de cualquier entidad, pero vamos, que ni siquiera tiene que meternos, o sea, cualquier persona de la calle que ve una actitud o unas formas en una organización que no le gustan o que ve que realmente están incumpliendo el código de conducta que defienda, no tiene que, digamos, denunciar a una persona física, ¿no? O sea, una campaña, lo que ha habido hasta ahora más parece ser que han sido campañas de imagen, ¿no? Entonces, yo no voy a denunciar al Departamento de Comunicación de no sé qué. Lo que voy es a denunciar a la entidad de, oiga, usted está haciendo algo que incumple el código mismo que está haciendo, ¿no? Y que nosotras hayamos cedido parte de nuestra soberanía a la Comisión de Seguimiento del Código, una comisión mixta formada por personas, 3 personas de entidades de la coordinadora estatal, que puede ser estatal como pueden ser autonómicas, o sea, que es a lo que me refiero, que quizá eso se ha perdido, ¿no? Se nos ha olvidado que estaba ahí. 3 personas elegidas por la Asamblea y 3 personas de diferentes ámbitos, normalmente académico o periodístico, bueno, cultural, de otro ámbito cualquiera, externos a lo que son las entidades de cooperación de este país. Ese grupo mixto son los que se dedican a analizar con absoluta rigurosidad todas esas denuncias. Bueno, pues lamentablemente esta enorme fuerza que tenemos, pues no se conocía. O sea, estamos hablando de que solo el 60% lo conoce y muchísimo menos lo usa, ¿no? El decir que si tienes un canal propio, ahí ya sí que lo hemos complicado, o sea, no hay posibilidad en muchas entidades y entonces realmente vimos que quizá una de las cosas que tenemos que ver es cómo bien servicios pro bono o articular a través del canal de la coordinadora para que las entidades que somos más pequeñitas y que no nos podemos permitir aquí montar todo un desarrollo terrible que dé respuesta a estas cosas, pues cómo poder usar el canal de la coordinadora, porque no se tiene, es muy poquito. Y luego un tema que nos chocó mucho es si se debe denunciar o no. Y ahí ya sí que hay de todo. Si esto tiene que ser que se quede solo a lo interno de las organizaciones o a lo externo. Hay mucho miedo al riesgo reputacional, sobre todo lo que nos vimos es por parte más del personal directivo, los patronos y juntas directivas de las entidades les da mucho más miedo que al personal técnico que estamos más acostumbrados, digamos, al día a día a hacer una rendición de cuentas sobre este tema.
Y claro, ya os digo, no pretendemos violentar el devenir de las organizaciones ni generar enfrentamientos internos. Entonces, negociar cómo gestionamos esto, pues nos está costándolo mucho. Y también, ¿quién debe comunicar? Si la coordinadora como tal, una rendición de cuentas agrupada, si la entidad. Aquí ya la dispersión total y absoluta, o sea, cada uno opina una cosa. Entonces, ¿cómo gestionar todo esto y ver? Pues hemos decidido que realmente sí que va a ser necesario que todas las organizaciones, bueno, con cortas y pegas o como se pueda, pero tengan su propio código de conducta. O sea, va a ser un indicador de la herramienta, la existencia de ese código, con mención específica a el abuso, el acoso, el fraude y las conductas ilícitas. Porque hay códigos que las tienen, pero también de hace tiempo. Estos temas no se han traído a la palestra. Entonces, los que están, que se revisen. Y los que se hagan nuevos, que lo tengan en cuenta. Porque no nos engañamos, nosotros los fondos que manejamos no son nuestros. Y entonces, aunque solo sea, porque yo creo que ya prácticamente todas las entidades públicas y privadas que van a gestionar fondos nos lo van a pedir, pues suelo decir, aquí se reacciona cuando nos tocan el bolsillo, pues nos lo están tocando. Entonces, no basta con tener el código de la coordinadora, porque eso es demasiado general. Esto es un código que tiene que ser firmado por todas las personas de la entidad. Desde los socios o los patronos, las personas trabajadoras, las personas voluntarias, el becario que viene 3 meses a cumplir algo, todas las personas deben cumplirlo, que se tenga un canal de denuncias público y que al menos informe a las asambleas, a las juntas, para que eso pueda luego ser con las medidas de protección de datos necesarias, pero que eso pueda salir. Tenemos la obligación de rendir cuentas sobre ello, ¿vale? Entonces, bueno, hay que trabajar sobre todo en la apropiación y la confianza por parte de nuestras propias entidades al principio. O sea, esto genera rechazo incluso en nuestras propias asambleas de socios. El Código de Conducta de Prosalus os diré que ha sido aprobado en la asamblea que tuvimos el 1 de diciembre. O sea, todavía ni es público porque no me ha dado tiempo a ponerle las correcciones y a sacarlo, porque yo estoy sola aquí y no me ha dado ni... Pero ya había socios que decían que ellos se negaban a firmar eso. Que eso, ¿por qué tienen ellos que meterse ahí si lo único que hacen es... Hay que formar, concienciar, el que a mí me puede pasar igual, el que no es que debemos ser policías, pero sí vigilantes de estos temas, no solamente aquí, sino aunque no tengamos sedes en terreno, pues nuestros compañeros, por lo menos los compañeros de cooperación, viajan al terreno, pueden ser testigos de situaciones que no son comportamientos adecuados, pues bueno, utilizar los medios a su alcance para tomar muestras que puedan luego servir de evidencias para denunciar, pero y usar la figura pues, del director o del presidente para hablar con el socio local, con la dirección o presidencia del socio local y decirle, mira, en tu casa está pasando esto. Porque es que este mundo es de todos, somos responsables todos de todos, y no porque yo no tenga cooperantes en terreno y no tenga una sede allí, me puedo escaquear. O sea, la responsabilidad es común, estamos en ello, ¿no? Entonces, pues bueno, este cambio cultural pues tiene que ser un cambio de fondo en el que yo creo que la fuerza que tenemos es que somos una red y una red fuerte, sana desde hace mucho tiempo, entonces nos podemos apoyar las unas a las otras, nos podemos ayudar, compartir costes en temas, buscar entre todas pro bonos y cosas de gente experta en el tema que nos pueda ayudar a redactar los documentos, porque yo os diré, yo soy contable. Yo no tengo ni idea de la mitad de las cosas que hay que escribir, porque ya cuando te pones con los protocolos del convenio colectivo, ¿no? y demás, a mí todo esto me viene grande. Entonces, no tengo por qué tener miedo a reconocer mi necesidad de ayuda externa y en un momento dado, pues si tengo fondos, pues a lo mejor lo puedo completar, pues si no tengo fondos, pues a lo mejor le pido ayuda al compañero de al lado que
que llevamos años, ¿no?, trabajando juntos. Entonces, y luego ya reconozco que lo que tenemos más verde, porque veo que lo tenemos más verde todos, es el tema de la reparación de las víctimas. O sea, reconozco que ahí no sabemos ni cómo llegar. O sea, para Prosalus eso se nos viene grande. No puedo deciros nada más que el que tenga alguna idea, pues que por favor nos la pase, porque entre todos intentaremos construir cómo mejorar este tema, ¿no? Porque son cuestiones muy delicadas. Casi el menor de los casos son los que llevan a temas jurídicos y legales, ¿no? O sea, nosotros lo que queremos es prevenir antes, reparar antes, buscar cosas que pues, el Código Penal no registra, pero que no nos parece que es la manera de actuar. Claro, ahí es donde nos perdemos, ¿vale? Porque lo fácil es, entre comillas, cuidado, un despido, una expulsión de la organización, te voy a poner una banderita para que no te contraten en otro lado. Pero es que hay cosas que no hay que llegar a ese tema y la gente además hay que ayudarla, ¿no? Entonces, pues bueno, entre lo que podemos, pues que sepamos que contamos todos con todos, creo que esa es nuestra fuerza y es lo que debemos luchar por conseguir, ¿no? Gracias y perdonad, pero yo es que me cuesta arrancar, pero luego...